Participación del Centro Carter. Like Bienvenidos. just a few advertisements. Solamente algunos anuncios. Tenemos Interpretation interpretación in simultánea English, en Spanish, and inglés, French, español y and francés. you can listen Ustedes to that pueden in the tool of entonces ver en la parte Voice. inferior de su This is a pantalla. tool. It's like Allí encontrarán un icono one with de more. You interpretación. can Es un pequeño mundo. Ese es el in icono. the language of your Seleccionen, preference por favor, that allí el idioma de su preferencia. well, Gracias. I would like to highlight Quisiera that decir para this empezar activity que will esta be actividad recorded in order se to promote grabará para promover the y para content poder of the difundir el discussions contenido de that nuestras we deliberaciones, will así be como la reproducing información here que aquí in our YouTube escucharemos. channel. Ustedes podrán consultar todo esto en nuestro canal Okay, so YouTube. Muchas having said gracias. that, I would like Habiendo to dicho esto, give the floor quisiera to the darle la chairman of palabra a ICIC, la Blanca Lilia presidenta Barrarena, in de order to ICIC, Blanca Lilia welcome to Ibarra, the quien dará algunas palabras de bienvenida a Muchas nuestro gracias, evento. estimada Lilian. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta ocasión. En representación de las comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, que ostenta la presidencia y secretariado de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ICIC, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual promoviendo la equidad de género en el derecho de acceso a la información, al que hemos convocado con el apoyo invaluable de la UNESCO y el Centro Carter, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este 2022. Antes que nada, saludo con afecto a Jaco Dutoit, jefe de la sección de Acceso Universal a la Información de la UNESCO, quien me acompaña en este panel de bienvenida, a Laura Newman, directora del programa del Estado de Derecho en el Centro Carter, así como a las personalidades que participarán en la discusión de esta jornada. Ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, una fecha que nos recuerda la importancia de seguir promoviendo y pugnando por la equidad de género en todos los ámbitos y niveles de la vida pública, y en particular en el goce y ejercicio de los derechos humanos, como lo es el derecho de acceso a la información. A este respecto, la promoción, difusión y concientización del derecho a la información con perspectiva de género ha logrado importantes avances en los últimos tiempos. Primero, el derecho a saber se ha hecho cada vez más visible y se ha incluido en el debate público como una herramienta fundamental para que las mujeres vivamos libres de violencia o discriminación, lo que ha contribuido a la sensibilización del tema desde una visión integral. También con el paso del tiempo se ha comenzado a desarrollar la divulgación de información especializada en cuestiones de género con la finalidad de que las mujeres podamos estar más informadas para tomar mejores decisiones y fomentar nuestro empoderamiento. En este sentido, gracias al derecho a saber, las mujeres hoy contamos con mayores espacios para incidir en el diseño de políticas de acceso a la información, pues se nos reconoce como aliadas centrales en la gestión de los problemas que a todas y todos nos corresponden. En tanto, la comunidad global es indispensable seguir alentando y promoviendo el desarrollo de espacios amplios y efectivos de diálogo, también globales, como el que en esta ocasión nos convoca, con el fin de establecer y consolidar intercambios de buenas prácticas y conocimientos para fortalecer las políticas de transparencia y acceso a la información con perspectiva de género. En el marco de esta actividad, compartiremos los resultados del documento trabajado por el Centro Carter, titulado Promoviendo la equidad de género en el derecho de acceso a la información, en el que se realizaron entrevistas a más de 1,600 líderes comunitarios, expertos, funcionarios y funcionarias gubernamentales y sociedad en general, así como visitas a 139 agencias públicas. De este, y a reserva de que sea explicado con mayor detalle, destaco como hallazgo notable la simetría de los flujos de información que se encuentran basados en el género y las barreras a las que se enfrentan día a día las mujeres, como la pobreza, el desconocimiento del derecho a la información,
o la desconfianza al solicitar la información pública. En este punto me detengo para agradecer la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Centro Carter, que en todo momento han mostrado la voluntad para sumar y apoyar esta causa a través de estudios y documentos de trabajo que resaltan la importancia del acceso a la información como una herramienta capaz de generar sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Las diversas experiencias alrededor del mundo nos demuestran que el ideal de una democracia plena, incluyente y participativa no se puede alcanzar sin instituciones y andamiajes legales capaces de responder a los desafíos que plantean la desigualdad y la injusticia. Ante este panorama, las instituciones públicas, los organismos internacionales y la sociedad civil debemos incorporar una visión de género para que las niñas y mujeres puedan alcanzar su potencial en igualdad de condiciones y con ello ejercer sus derechos en plenitud. Finalmente, agradezco la participación de todas las personas que se han hecho presentes en esta jornada, que estoy segura nos permitirá identificar áreas de oportunidad para avanzar hacia la igualdad sustantiva a la que todas y todos aspiramos. Por eso, celebro que en todos los países del mundo estemos llevando a cabo múltiples eventos y actividades para promover, no solamente en las capitales del país, sino en todas las entidades federativas, en el caso de México, el tema de la promoción de los derechos a los que las mujeres tenemos que poder garantizar, pero que al mismo tiempo ejercer para tener una vida más justa y más digna. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner. Muchas gracias, comisionada. Ahora seguimos con la agenda. Quiero darle la palabra a Jaco Dutoit, que es el jefe de la sección universal de acceso a la información del sector comunicación e información de UNESCO. Jaco, tienes la palabra. Muchas gracias, Lilian. Gracias, comisionada, por estos comentarios introductorios. Ahora les quiero dar a todos, a todas la bienvenida. Ahora que celebramos el Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, aquí estamos diciendo que los ciudadanos deben tener información confiable para poder contribuir también y para hacer que aquellos que tienen las responsabilidades oficiales rindan cuentas de acuerdo con normas internacionales para promover ambientes que se presten al acceso a la información. Estamos analizando leyes sobre este acceso a la información para ver cómo las mujeres pueden ejercer sus derechos. También veremos prácticas que se están dando en cada uno de los lugares de nuestro trabajo. Queremos ver cómo podemos nosotros abogar para que haya un mayor acceso a la información para las mujeres y esperamos que estas deliberaciones nos sirvan para llegar a esta meta. UNESCO es una agencia que hace custodia en relación con el trabajo de acceso a la información y también nosotros estamos analizando cuál es la equidad de género y el derecho al acceso a la información, todo su trabajo, toda su información sobre este tema nos ayuda mucho en UNESCO porque hemos cooperado con el Centro Carter durante mucho tiempo en relación con el informe que tiene el título Promover la equidad de género en el derecho de acceso a la información. Y por supuesto, quiero dar gracias muy grandes a los diferentes comisionados de acceso a la información por darnos esta plataforma. Estamos muy felices de ver que tenemos a más de 72 participantes en esta sesión y esperamos con mucho gusto interactuar con todos y con todas ustedes. Gracias, Lilian. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaco. Ahora quisiera pedirle a todos los asistentes que enciendan sus cámaras para tomar la fotografía oficial de esta actividad. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias.
Unos segunditos más, por favor. Thank you very much. Muchas gracias. So, Bien, having said that, habiendo dicho esto, we thanks again, queremos dar gracias una vez más a la comisionada Blanca Lilia y a Jaco Dutoit por sus maravillosas palabras. Ahora quisiera darle la palabra a Laura Newman para que ella presente, promoting gender equity in rights bueno, access to el information. informe sobre promover equidad de género en el derecho de acceso a la información que ha hecho el Centro Carter. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y muchas gracias al ICIC y a la UNESCO por darme la oportunidad de hablar. Feliz día después del Día Internacional de la Mujer. Ayer estuve viendo muchos de los posteos que se hicieron y hay algo que me asombró. Bueno, una madre le dijo a su hija, es Día Internacional de la Mujer, y la hija le dijo, pero mamá, las mujeres son mitad de la población porque solo tenemos un día al año. Esto es de la boca de una bebé. Bueno, pues realmente es una nota muy importante de por qué debemos estar considerando a las mujeres y asuntos relacionados con el género, no solamente en el Día Internacional de la Mujer, sino todo el año. Qué complacida estoy de poder estar con todos, con todas ustedes para considerar el tema de la equidad de género y el derecho al acceso a la información, que es crítico este acceso para tener los derechos socioeconómicos y políticos, y es esencial para mostrar transparencia y también todo aquello que tenga que ver con que no haya discriminación. Tiene que ver con un amplio sección o sector de temas, oportunidades, atención a la salud y la protección de los derechos de la mujer. Sin embargo, tenemos una enorme brecha entre la aspiración y la práctica en relación con el acceso a la información. Esto sigue siendo negativo para muchas mujeres. Quería mostrarles un video, pero creo que no tenemos tiempo. Sin embargo, incluiré mi liga para ese video en el módulo del chat para que ustedes puedan consultar este video posteriormente. Ahí hablamos mucho del valor del acceso a la información. Saben que el Centro Carter ha trabajado mucho en la información y el derecho de la mujer a la información desde hace muchos años. Tenemos estudios que demuestran cómo están ejerciendo las mujeres su derecho a la información y también cómo va avanzando. El estudio también dice algo sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres y cuál sería entonces la información más importante para el empoderamiento económico y la protección de estos derechos de la mujer. Empezamos en Liberia, en Guatemala y Bangladesh. Posteriormente, en un par de años es que lo hicimos. 1,700 entrevistas en esos 3 países. Los investigadores visitaron más de 139 agencias o dependencias públicas para ver qué estaba sucediendo cuando llegaba un hombre, cuando llegaba una mujer a solicitar información. Los estudios muestran que las mujeres son muy excluidas del valor y el acceso a la información y sus beneficios. Para analizar los obstáculos, quisiera decir que en los 3 países hubo muchas similitudes. Lo hicimos en 3 diferentes lugares para demostrar que realmente no importa dónde viven las mujeres. Esto sigue teniendo un enorme, quiero decir, impacto en sus situaciones: pobreza, falta de conciencia de que tiene derecho a la información, cómo ejercerla, temor, el temor de pedir información y violencia física y también represalias cuando la mujer está pidiendo información, mucho más cuando quiere estar en lugares públicos. Hay muchas restricciones, no solo de los hombres, sino de las suegras o líderes tradicionales. Entonces es un aspecto mucho más amplio lo que estamos aquí presentando. La falta de movilidad es importante también. Las mujeres tienen la doble carga, tienen que cuidar a sus familias y a la vez tienen que salir a hacer trabajos con remuneración usualmente muy baja. Hablamos también de la mentalidad, malos tratos para las mujeres en las dependencias oficiales y también la cuestión del lenguaje, del idioma, quiero decir. Y recientemente, el año pasado, lanzamos
una campaña para transformar la información que se le da a las mujeres y transformar también las vidas de las mujeres. Esto tiene que ver con llegar a mujeres con subservicios, es decir, servicios subutilizados. Lo que queda claro es que necesitamos tener políticas internacionales más explícitas sobre la inclusión de las mujeres en el acceso a la información. Los gobiernos también tienen que promover leyes sensibles y políticas sensibles de la necesidad para que las mujeres tengan acceso a la información, porque tiene que ver con la equidad de género. Hemos estado trabajando con organismos internacionales para trabajar en esto a nivel nacional e internacional para mejorar el derecho a la información de las mujeres. Y he hablado con muchísimos comisionados que son parte del ICIC. Les lancé varios cuestionarios. Les agradezco por compartir con nosotros sus respuestas tan sensatas. Quiero compartir algunas de las recomendaciones de este informe. Algunas de estas recomendaciones son a muy largo plazo, otras se pueden lograr más rápidamente. Quisiera decir que para todos estos necesitamos trabajar conjuntamente a nivel comunitario. Son factibles no solamente con un grupo, tenemos que tener la participación de gobiernos, actores internacionales, comisionados y por supuesto la sociedad civil. No son exhaustivas estas recomendaciones. Con gusto estaremos recibiendo su retroalimentación. Con gusto, siempre estamos recibiendo. Yo sé que tratamos de incluir todo lo que pensamos que era más importante, pero sabemos que dejamos algunas cosas importantes fuera. Compartan con nosotros su retroalimentación, por favor. Quisiera hablar sobre algunas de las ideas sobre instrumentos internacionales, plataformas, reuniones que se tuvieron en relación con el derecho a la mujer al acceso a la información. Debo señalar que los instrumentos internacionales han estado muy silenciosos sobre la inclusión de este derecho de la mujer al acceso a la información. Los instrumentos se han incluido esto, sin embargo, esto se ha limitado a asuntos sobre derechos reproductivos, información y tecnologías de información, es decir, tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICS, las TICs. Estos instrumentos entonces necesitan explícitamente incluir en su discurso el asunto de acceso a la información para las mujeres, así como mejor promover la elaboración de informes al respecto. Hay 5 recomendaciones. La primera tiene que ver con el comité y la eliminación de la discriminación contra la mujer. En la convención misma de este comité hay pocas referencias del derecho a la mujer a la información o al acceso de la información. Les recomendamos que publiquen una recomendación general del derecho de la mujer al acceso a la información. Esa es nuestra recomendación. Sugerimos que también la Comisión sobre el Estatus de la Mujer tiene una reunión anual, ahora es una reunión virtual. Deben ellos también incluir un asunto primario y un asunto secundario para que se puedan revisar ulteriormente, que tenga que ver con el derecho de la mujer al acceso a la información y también como parte de los procedimientos le quisiéramos pedir a los paneles de expertos que por favor incluyan todo esto en la CSW, que es la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, como ya dijimos, por sus siglas en inglés CSW. No han hablado del derecho a la información de la mujer, de la importancia de que la mujer tenga esta información. No hablan ni siquiera de la información. También el acceso a la información debe ser uno de los puntos importantes en todas estas comisiones y organismos. En tercer lugar, esperamos que se movilicen procedimientos y actividades a través de muchas maneras. Un grupo de trabajo para la eliminación de discriminación contra mujeres y chicas. Y el mismo grupo de trabajo ha estado haciendo visitas en los países. Esperamos que en estas visitas hagan las recomendaciones correctas y también la publicación de informes conjuntos. Por ejemplo, los relatores especiales pueden hablar sobre el derecho de la mujer a la información, pero no solo hay que limitarlos a los informes de los relatores.
En relación con opiniones y expresiones que cubren acceso a la información, podemos incluir relatorías especiales sobre la violencia contra las mujeres, consecuencias, impacto, también pobreza extrema y derechos humanos, etcétera. Sería impresionante que todos los relatores trabajaran conjuntamente en un documento único hablando sobre el valor de la información para las mujeres y qué necesita suceder a través de los mecanismos internacionales. Cuarta recomendación tiene que ver con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces hay que publicar documentos, incluida una sección especial hablando sobre el acceso de las mujeres a la información. Podrían ser lo que llamamos informes sombra, que usualmente no se dan, pero deberíamos tenerlos como proyectos de resolución que hablen sobre la falta de información y el acceso de la información para las mujeres. Y finalmente, las agencias de la ONU que pueden participar más para que las mujeres tengan acceso a la información. Creo que esto tiene que ser obviamente transversal. Todo esto que estoy mencionando tiene que tener esta transversalidad y tiene que tener la participación del UNDP, de la UNESCO y nosotros del Centro Carter, por supuesto, y tiene que ser una red entre agencias sobre igualdad de género de las mujeres. Estamos tratando de desarrollar plataformas existentes que incorporen acceso a la información, pero también a nivel nacional hay trabajo por hacer en relación con acceso a la información. Las leyes tienen un papel crítico en la igualdad de género y acceso a la información. Reconociendo todos los obstáculos, es monumental que tengamos leyes, prácticas, estatutos que planteen estos retos. En general, el acceso a la información, todas estas leyes son neutras en relación con el género, por ende no responden a necesidades específicas de las mujeres. Al no reconocer, al no plantear la dinámica de género en estas leyes, especialmente en relación al derecho a la información, esta legislación solamente conserva el status quo y muchas mujeres siguen excluidas del derecho y de los beneficios que conlleva este derecho. 4 recomendaciones más específicas para analizar la infraestructura nacional, así como los mecanismos nacionales. Sé que estoy hablando muy rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo y quiero darle tiempo al siguiente panel. Le agradezco mucho a las comisionadas que están con nosotros. Qué bueno que están con nosotros. Tenemos a la comisionada de Bangladesh. Muchísimas gracias. Sé que es trabajo difícil. No quiero pensar, no quiero hacer a ustedes pensar que todo esto es por arte de magia, porque no lo es. Es trabajo difícil. Necesitamos promover leyes sensibles al derecho a la información de las mujeres, asegurándonos de que haya apoyo que sea apoyo obligatorio, las mujeres iletradas o funcionalmente analfabetas, por ejemplo, tienen que ser incluidas. Aquí esto tiene que ver con asuntos de pobreza. Tenemos que hablar también de asuntos de reproducción. Tenemos que presentar información que sea muy crítica para la información y también para las ganancias que hemos tenido en este terreno, por ejemplo, en relación con violencia contra las mujeres. La paridad de género es también sumamente importante, debe ser incluida en las comisiones. Nepal y Bangladesh, por ejemplo, han legislado sobre paridad de género. Esto incluye muchísimas opiniones, diversidad de opiniones y modelos de participación. Otras recomendaciones: acceso a la información. Estas prácticas deben ser sensibles al género, aumentando la conciencia de la participación de las mujeres y también lugares donde las mujeres puedan accesar esta información, donde la puedan accesar de manera segura, las escuelas, lugares públicos. Tenemos que desagregar datos por sexo, también crear mujeres, ver cuántas mujeres se les niega la información
Y también cuando las mujeres hacen apelaciones, usualmente las mujeres no usan el recurso de apelación. Debemos tener un equilibrio de género también en relación con los oficiales de información para que cuando las mujeres vayan a solicitar información sea una mujer la que les esté proporcionando esa información, y también capacitación para la sensibilidad de género. Esto es sumamente importante, particularmente para aquellas mujeres a las que se les niega la información, y la última recomendación en este caso sería considerar el desarrollo de una estrategia de acuerdo a cada país para acompañar también un presupuesto dedicado para estos fines. Necesitamos fomentar las alianzas de compromisos del gobierno abierto para incluir acciones nacionales y subnacionales para tener el derecho equitativo del acceso a la información por parte de las mujeres. Sé que he estado hablando muy rápido, pero hay todo un documento. Pronto estará accesible este documento a través de la UNESCO, este informe, para que todos y todas puedan consultarlo. Estoy muy feliz de ver a Jaco, y ahora le cedo la palabra a Lillian y a Helen también para que continuemos nuestra sesión. Por favor, incluyan sus preguntas en el chat, y gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Laura. Sí, estaremos entonces esperando que compartan ustedes esto aquí en el chat, ¿verdad? Aquí estamos hablando de este video que mencionó Laura, que se llama Mujeres informadas transforman sus vidas. Inform Women Transform Lives. Muy bien, ahora empezamos entonces nuestro panel. Helen, tienes tú la palabra, por favor. Helen Derbyshire, gracias. Ella es exdirectora de Access Information Europe. Muchas gracias desde Madrid, donde estoy, y ya les puedo decir buenas tardes. Para México y otros países, buenos días, donde quiera que estén ustedes. Qué honor estar en este panel vinculado con el Día Internacional de la Mujer para hablar de este asunto tan importante de cómo podemos garantizar equidad y acceso a la información de las mujeres. Es importante. Aquí en España, por ejemplo, a nivel nacional, en España, con las solicitudes digitales que recibe el gobierno central, tenemos dos más hombres que piden información que las mujeres. No sé a qué se deba esto, pero es un asunto, un tema en todo el mundo. Esto ya lo escuchamos a través de lo que acaba de decir Laura. Por ende, es muy importante que la UNESCO y la ICIC participen en esta discusión. Quiero agradecerle a Laura por haberlo planteado y por esta recabación de datos tan excelente, la investigación que ha hecho el Centro Carter. Muchísimas gracias. Se trata de algo muy importante. Sus recomendaciones son extraordinarias. En este panel hablaremos sobre cómo es que estas recomendaciones tienen una resonancia en nuestros países. ¿Cómo podemos actuar de manera práctica para plantear algunos de estos temas? Brevemente, quisiera decirles a quién tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos a Lucy Ndungo, que es la comisionada de la Comisión de Administración de la Justicia de Kenia; Suraya Begum, que es comisionada de información en Bangladesh; y Jaime Moreno Valle, que es de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Les quiero agradecer, les doy la palabra a ustedes y recibiremos muchos comentarios y preguntas en el chat para ahorrar tiempo. Lucy Ndungu, comisionada de Kenia, le doy la palabra. ¿Qué te parece, Lucy, lo que dijo Laura del Centro Carter? En Kenia, ¿cuánto podemos hacer para fijar prioridades, para poder ir solucionando estos asuntos? Solo tienes unos minutos, Lucy. Por favor, 4 o 5 minutos para que tengamos suficiente tiempo para el debate. Tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, yo soy comisionado Lucy Ndungo, comisionada de Justicia Administrativa de Kenia. Qué gusto estar con ustedes. Sí, quiero
hablar sobre lo que hemos estado haciendo en mi país y la resonancia que tienen estas actividades. En Kenia tenemos leyes, marcos legales también, que subrayan la necesidad de mejorar la paridad de género o la equidad de género. En nuestra Constitución, esta estipula claramente que tenemos que tener las condiciones necesarias que cumplan, que llamamos el principio de equidad. Y este principio ha estado siempre a la vanguardia de la implementación de asuntos de género. Y por otro lado, el gobierno de mi país debe presentar acción afirmativa para asegurarnos que haya paridad de género y que ésta se implemente. Esta acción afirmativa tiene que ver con garantizar la inclusión de mujeres marginadas para que ellas estén activas, y también debe dar oportunidades especiales en educación y en economía. También debe proporcionar oportunidades especiales para que estas mujeres accesen al empleo y también tengan acceso a servicios de atención médica, a la infraestructura y a todos esos servicios básicos para satisfacer sus necesidades. También deben tener acceso a la información. Esto significa que todos los gobiernos, el federal, los gobiernos locales y todas las instituciones deben garantizar que tengamos entonces paridad de género, que es exactamente lo que hace esta ley. Se trata entonces de algo que tiene que ver con otros problemas y retos que estamos enfrentando. Estamos hablando de 30% de nombramientos que se están dando y también estamos hablando de 70% para hombres y 30% para mujeres en puestos públicos o puestos de elección pública. Tenemos que ver el número de mujeres en el Parlamento. ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Esto significa que todavía tenemos un Parlamento dominado por los hombres. ¿Qué necesitamos hacer en mi país? Tenemos que difundir información entre las mujeres y esta difusión tiene que ser objetiva, mejorada, perfeccionada a través de los modos de comunicación, a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, la prensa, tantos medios para poder nosotros promover la equidad de género. Y necesitamos entonces entender que las mujeres no están accesando esta información que está siendo recomendada. Tenemos entonces que tener también información oportuna para empoderar a las mujeres a nivel político, económico, a nivel social también. Y esto tiene que ver con las recomendaciones que hemos hecho para seguir avanzando en estos modos de comunicación, insistiendo que debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance a nivel de organizaciones de base, por ejemplo. Esto es muy importante. Las mujeres que estén trabajando directamente en sus lugares de vida, en sus hogares, cuidando a sus hijos. Y allí tenemos que ver ¿qué trabajo podemos hacer en las congregaciones religiosas? Las mujeres van a estas congregaciones. Tenemos que utilizar también estas instancias para hablar sobre asuntos socioeconómicos y políticos, y así las mujeres pueden decidir dónde tienen estos servicios, dónde pueden tener una mayor participación política y social. Esto es muy importante, que utilicemos el sistema de grupos de mujeres porque ahí están participando las mujeres y ahí podemos mejorar el acceso a la información a través de estos grupos, información para las mujeres que asisten a los mismos. También es importante que trabajemos con todas las recomendaciones de Naciones Unidas y eso es lo que estamos haciendo a nivel institucional para mejorar el acceso a la información. Y también tenemos la necesidad de educar a las mujeres y eso es lo que estamos haciendo a través
de nuestras instituciones educativas para tener la participación de las mujeres. Y por otro lado, insistimos que el acceso a la información debe tener también un punto o una prioridad de nuestras agendas. Esto es muy importante para mejorar el acceso a la información, para tener paridad de género. Espero haberles dado una idea de lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias. Esto es muy impresionante porque se está enfatizando la necesidad de cumplir con las recomendaciones que hizo Laura, que tienen que ver con un enfoque muy centrado en la praxis. Muchas gracias. Sí, esta referencia que haces sobre estas alianzas que debemos formar con los gobiernos, pues esta mención es sumamente importante. Hay mucho donde tenemos que seguir trabajando en relación con el derecho de la mujer a accesar la información. En años recientes se ha estado haciendo mucho trabajo, pero todavía queda tanto por hacer. Suraya Begum, comisionada de información de la Comisión de Información de Bangladesh. Sí, 4 o 5 minutos. Quisiéramos saber cómo es que estas recomendaciones están resonando en Bangladesh. Por favor, Suraya, tienes la palabra. Muchas gracias. Helen. Sí. También Laura, del Centro Carter. Y también quiero dar mis saludos a Blanca Lilia, presidenta de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, Jaco Dutoit de la UNESCO, damas y caballeros, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren ustedes en el mundo durante esta sesión. Gracias por invitarme y permitirme decir unas palabras. Y quiero agradecerle a la UNESCO y quiero agradecerle al centro, más bien a la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Gracias por promover la equidad de género y el derecho de la mujer al acceso a la información. Excelencias, todos reconocemos que el acceso a la información es clave, es un derecho humano para todo mundo. Principalmente, podemos también decir que el acceso a la información es algo que no se está dando, sin embargo, en todos los sectores de nuestra población ni en todas nuestras sociedades. Aunque hay mejoras, esto lo vemos en nuestros países, pero cuando vemos los datos desagregados, como lo mencionó Laura, la participación de las mujeres en la vida pública, en las actividades comunitarias, todo esto dista mucho de cumplir nuestras expectativas. Esto tiene que ver también con el derecho a la información. Para las mujeres, tenemos que asegurar este derecho a la información, como también los derechos humanos, para que las mujeres salgan de la pobreza, para que tengan acceso a la información y participen activamente en la vida sociopolítica y económica de sus países. Señoras y señores, quisiera decir algo sobre mi país, Bangladesh. En este sentido, mi país tiene una ley, la ha tenido desde 2009, la estamos ejerciendo. Esto ya ha sucedido 12 años. Vemos los datos desagregados. Allí podemos ver la participación de la mujer, que todavía no es suficiente, menos de 10% en comparación con otros datos. En nuestro país, principalmente, vemos la participación, especialmente desde 1991 hasta ahora. Nuestra primera ministra es una mujer. La presidenta de nuestro parlamento es una mujer. La líder de la oposición es una mujer. La líder del parlamento es mujer. Aún así,
Debo decirles que queda mucho trabajo por hacer. Si pudiésemos hablar sobre la pregunta que hizo Laura, sí, ella dijo que las instancias de las Naciones Unidas, es decir, diferentes comités, organismos, están trabajando en esto. Por ejemplo, ONUDI y otros organismos, como por ejemplo agencias especializadas, el programa del desarrollo, diferentes programas de desarrollo, múltiples organismos están hablando y trabajando en derechos de la mujer, equidad de género. Sin embargo, el acceso a la información muchas veces es algo que no se trata suficientemente y tenemos que incluir esto. Es importante que analicemos el mandato y que subrayemos las estrategias en relación con acceso a la información. También es importante que analicemos mejor los planes de acción. Señoras y señores, esto se tiene que hacer más bien a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Pero debemos fijar prioridades, especialmente en relación con salud, equidad de género, educación y particularmente en países en desarrollo. Esto es algo que la UNESCO ya ha mandatado. Por tanto, los niveles más altos políticos, así como la UNESCO, nos han hecho un llamado a reconocer y tenemos que darnos cuenta que nada se puede implementar plenamente sin la participación de la mujer. La segunda cuestión y la segunda pregunta que planteó Laura. ¿Cómo se percibe todo esto en nuestros países? ¿Podría, por favor, pedirte que seas más breve para concluir tus comentarios? Sí, cómo no, gracias. Sí, esto es muy importante, que tomemos en cuenta este informe que se está presentado para que podamos nosotros analizar este asunto. También es necesario que analicemos las leyes en relación con perspectiva de género para que encontremos maneras y medios para incorporar el derecho de la mujer al acceso a la información. Esto se da a través de diálogos y se da a través de cooperación. Y también Laura hizo otra pregunta. ¿Cómo podemos implementar estas recomendaciones que vienen incluidas en el informe? Es muy importante que el gobierno también se involucre, por supuesto, con los organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo la UNESCO, para que podamos todos implementar esto, para que podamos ver cuáles son los vacíos, cuáles son las brechas que tenemos que ir estrechando. Es también muy importante que tengamos un plan de acción a nivel nacional e internacional para que cumplamos con este plan. Y en Bangladesh puedo decirles que estamos en el camino para preparar entonces este plan estratégico que tendrá un cumplimiento desde este momento que lo terminemos este plan hasta 2030. Esto es sumamente importante y estamos realmente esperando todas las recomendaciones que ustedes nos quieran hacer. Esto también es sumamente importante para nosotros. Queremos escuchar la retroalimentación del Centro Carter, por ejemplo, de la UNESCO, para poder nosotros terminar de diseñar este plan de acción para nuestro país. Muchas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias, Laura. Quiero agradecer a todos por darme esta oportunidad. No, gracias a usted, Soraya. Sí, hay varias recomendaciones muy importantes sobre cómo podemos nosotros avanzar en las recomendaciones que ha hecho el Centro Carter y también todo esto alineado con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Esto es algo que tendremos que seguir trabajando. Sí, muchas gracias, Soraya. En último lugar, pero no menos importante, quiero presentar a Jaime Moreno Valle. Pero antes les quiero recordar que escriban sus preguntas en el chat, por favor. Comentarios o preguntas, escríbanlos en el chat. Como ya les dije, le doy la palabra a Jaime Moreno Valle,
que es el funcionario titular del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Jaime, tienes la palabra para hablar sobre este sumamente importante tema. Y sé breve, por favor, seré tan breve como pueda. Gracias. Y solo quisiera reconocer un agradecimiento y dar un agradecimiento por invitarme a este gran evento. Quisiera compartir mi pantalla, espero que funcione. Voy a hablar sobre la perspectiva de género en la Ley Modelo Interamericana 2.0, que tiene que ver obviamente con acceso a la información. ¿Por qué es tan importante para la implementación de estas recomendaciones? La OEA lo adoptó el año pasado al nivel más alto en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y teníamos ya otra ley, pero esta tiene que ver con las experiencias, incluye estas experiencias, no solamente compartidas por las comisiones de información, sino por muchas otras comisiones. ¿Cuáles son los temas que debemos plantear y analizar de manera más robusta? Uno de ellos es la perspectiva de género, por supuesto. En 2.0, la perspectiva de género se incorpora por dos pilares. Uno tiene que ver con la transparencia, la difusión activa y proactiva, y la otra con la composición también de los organismos garantes. Y tenemos la transparencia activa. Me disculpo con los intérpretes si estoy hablando demasiado rápido. Aquí tenemos la transparencia activa con información clave de entidades. Información que sea especialmente útil para las mujeres, LGBTI+, pueblos indígenas, personas con discapacidades, personas de tercera edad y otros grupos específicos. También se debe dar a conocer el número de funcionarios, nombres, cargos, jerarquía, funciones y deberes, todo esto desagregado por género. Y también tenemos entonces más información clave que tiene que ver con escalas salariales, los aguinaldos y la compensación, y también los planes de gasto y de presupuesto, programas sociales tendientes a atender los grupos de mujeres. Deben describir los resultados o los mecanismos orientados a promover la participación ciudadana y el control social. Estos deben también desagregar los resultados por edad y por género. También deben dar información que sea pertinente y necesaria para promover mayor equidad de género, incluyendo, por ejemplo, indicadores relacionados con la inclusión en la fuerza laboral y servicios médicos. Deben presentar indicadores de avance y estadísticas que permitan la verificación y la implementación de la equidad de género en cada uno de los temarios. En otras palabras, hay un enfoque en la medición, cómo podemos medir los resultados. Y finalmente, también esto debe incluir los subsidios otorgados a grupos específicos y las acciones que implementan estos grupos para instrumentar recomendaciones en relación con los derechos humanos. También esto debe ser gratuito. Todo esto debe tener gratuidad, debe ser sin discriminación, de manera oportuna. Se deben entregar estos servicios y también debemos dar información completa. También subrayamos el hecho de que la transparencia activa debe ser efectiva, hecha a la medida, en este caso, de las necesidades de los grupos de mujeres que accesarán esta información. Grupos indígenas, grupos marginados, por ejemplo, no es suficiente decirles tenemos una página en la red. No, muchas mujeres no pueden accesar Internet. Por ende, debemos hacerlo a la medida. Esto es autoexplicativo. También debemos presentar esta información gratuita, como ya dije, de diferentes maneras, para que las personas puedan solicitar información de acuerdo con sus propias necesidades y condiciones de accesibilidad. El órgano garante debe tener un número impar de comisionados, es decir, paridad de género. Estas comisiones tienen lo que llamamos comisionados. También tenemos que
publicar una lista de sujetos obligados que cumplen o que no cumplen con la incorporación de perspectiva de género. Por otro lado, también tenemos que tener el alcance ciudadano, es decir, la cobertura para la ciudadanía y la diseminación o la difusión de leyes de acceso a la información pública que consideren la accesibilidad por parte de grupos en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos que tener lineamientos, manuales y recomendaciones en todo esto. También el órgano garante recibe informes de sujetos obligados, el número de solicitudes recibidas que deben estar desagregadas por género y debemos presentar informes anuales al Congreso, a los diferentes organismos, poderes gubernamentales. El número de recursos presentados desagregados por género. Esto es una gran recomendación. También la información estadística que debe ir desagregada para ayudar a entender e identificar la dimensión de las inequidades para poder cerrar las brechas. Para concluir, la ley modelo 2.0 es resultado de un proceso de consulta, se incorpora una perspectiva de género, reconoce el derecho de AIP como un derecho clave, es decir, un derecho clave del acceso a la información pública de todos los miembros de la sociedad con especial enfoque en mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Subraya la importancia de identificar barreras sistémicas para accesar información pública, particularmente las discriminaciones que se dan contra las mujeres y también tiene que ver con los mecanismos y procedimientos sencillos para solicitar la información, así como la transparencia activa y finalmente el órgano garante con autonomía, autoridad, recursos y capacidad de identificar debilidades en la implementación de la perspectiva de género y proponer soluciones, es decir, medidas correctivas, actividades, legislación, etcétera, para poder detener estas disparidades. Sí, muchas gracias. Creo que muchas de las inquietudes que se han expresado tienen que ver con estas recomendaciones. Agradecemos a los esfuerzos de la UNESCO, del Centro Carter y nosotros como OEA estamos presentando estas recomendaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jaime. Sí, es excelente escuchar cómo estamos nosotros subrayando y cómo estamos lanzando nuevos modelos para poder cumplir con estas perspectivas. Aquellos que trabajamos en esto entendemos la importancia del acceso a la información. Tiene que ser un proceso iterativo, por supuesto, y tiene que ser un proceso en que todos cooperemos. Bueno, pues en realidad no tenemos todavía comentarios ni preguntas en el chat. Solo puedo concluir en este caso que la alta calidad de estas presentaciones que tienen una naturaleza íntegra y global, pues nos han dado a todos un entendimiento tan claro, tan transparente que no hay muchas preguntas ni comentarios. Pero sí quisiera tomar un par de segundos para recordarnos a todos y a todas que a fin del año pasado se adoptó una declaración muy importante proveniente de deliberaciones que tuvimos sobre los temas. Ustedes se acuerdan del Estatuto de Derecho Universal a la Información. Y allí también hay un tipo de redacción muy específica para garantizar que haya el derecho para todos a accesar la información de manera equitativa. Creo que lo queremos que lograr tiene que ver con los retos y el reto es lograr todo esto, por supuesto. Por lo tanto, debemos avanzar con estas recomendaciones dentro de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, dentro de UNESCO y lo que está planteando el Centro Carter. Jaime, Soraya y a Lucy, muchísimas gracias por sus excelentes presentaciones y le cedo la palabra una vez más a Lilian, por favor, para nuestras conclusiones. Por favor. Pienso que le cedo la palabra a Lilian. Ahí está Lilian. Sí, muy bien. Sí, disculpen muchísimo, lo siento. No, no te preocupes. Tienes la palabra. Disculpen. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias a todos los participantes de este excelente panel. Realmente, solamente para comentarios concluyentes, le cedo la palabra
a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas. Por favor, comisionada del Río Venegas. Sí, ¿hay alguna pregunta? Por favor, algo de información adicional que alguien pueda o alguien quiera plantear. No. Sí, sí, Lilian, yo quisiera decir algo. Sí, soy Soraya. Sí, Soraya, sí. Adelante. Quisiera saber si esta será una conversación regular dentro de este grupo o es solamente un evento una vez y a partir de esto estaremos llevando a cabo las recomendaciones que aquí se han planteado. Esto es una actividad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que fue ayer, pero por supuesto queremos hacer un llamado a todos los miembros de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información para poder incluir todos los intereses aquí manifestados que podrán ser discutidos e implementados a través de grupos de trabajo en relación con temas de género y de grupos vulnerables. Sí, muchas gracias por esta pregunta, señora comisionada. Si hay interés, y seguramente debe haber interés en relación con esto. Tenemos más de 80 participantes en este webinario. Si hay interés de que continuemos nuestras deliberaciones y que esto lo reflejemos en declaraciones, en diferentes días internacionales en relación con los esfuerzos que se están implementando a nivel nacional e internacional, estaríamos más que felices de hacer un seguimiento con la conferencia ICIC para continuar. Y también veo aquí que hay una pregunta en español en el chat. ¿Alguien quisiera leerlo? Tenemos tiempo para una respuesta rápida. Sí, no sé si tenemos el tiempo, pero la pregunta es si tenemos otras medidas para evaluar la igualdad de género en el terreno de acceso a la información. Y si estas medidas que tenemos son suficientes, ¿cómo podemos hacer esta evaluación? ¿Hay tiempo para dar respuesta de los panelistas a esta pregunta? ¿Sabemos exactamente cómo andamos en estas métricas? No sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra, si alguien quisiera opinar al respecto. Sí, sí. A ver, Jaco, ustedes tienen información en la UNESCO. Pienso obviamente que no estamos contando de manera suficiente toda la información o todos los resultados, por eso decimos que tenemos que contar más para tener esta información manifiesta en nuestras políticas. Tenemos que tomar esto mucho más en serio. Quiero decir, la sociedad civil también tiene un papel, los gobiernos y los comisionados de información también tienen un papel en todo esto y esto tiene que ver con recabar más datos a fin de analizarlos y poder avanzar ulteriormente en este elemento. También quisiera señalar que estamos por lanzar nuestra nueva encuesta de acceso a la información. Incluso la encuesta de la UNESCO ahora empezará a incluir algunos elementos relacionados con la perspectiva de género en términos, por ejemplo, de acceso a la información y cómo podemos implementar todas estas recomendaciones, pero todavía nos queda mucho por recorrer para subir a todo mundo a bordo. Esto es muy importante. La métrica es de suma importancia. ¿Alguien más quisiera comentar? Por favor, si no, Lilian, te cedo la palabra una vez más. Sí, quisiera decir que solamente haremos aquí los comentarios concluyentes. Bueno, la conclusión en este caso es que hemos hecho encuestas, investigaciones, Laura ya lo mencionó, es decir, las pruebas. Una mujer o un hombre van a pedir información, van a solicitar información. Tenemos que ver qué datos tenemos al respecto, qué tipo de respuesta están teniendo este hombre y esta mujer cuando solicitan esa información. Es muy importante que veamos entonces
la necesidad de hacer más proyectos de investigación. Esto es sumamente importante, tiene que ver con la cuestión de género. Quizá para el próximo año, en este preciso momento, podamos reunirnos y podemos en ese momento presentar más datos más precisos. Lilian, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Helen. Ahora quisiera darle la palabra a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, INAI. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todas y pues agradecer la oportunidad de saludarlas. Y bueno, en representación de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, me permito dar un mensaje. En primer lugar, bueno, agradecer desde luego la participación de todas las expertas y los expertos que hoy acompañaron durante las actividades que integraron a lo largo de este seminario. Y bueno, las ideas y las prácticas que escuchamos en esta jornada, decirles que no solo nos invitan a todas y a todos a trazar desde luego nuevos horizontes para la incorporación de perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información. Comentarles que en el INAI, desde tiempo atrás, hemos venido trabajando estos temas. Ayer, en un evento conmemorativo, donde la comisionada Blanca Ibarra, la comisionada Josefina Román y su servidora, pero también nuestros compañeros comisionados participamos activamente en estos trabajos, implementando día a día la perspectiva de género, pues en esta institución, para de aquí poder salir a trabajar y eliminar brechas y áreas de oportunidad para que las personas podamos gozar el derecho de saber en igualdad de condiciones. Ese es nuestro trabajo aquí en México y día a día lo hacemos. Existe, como saben, la Plataforma Nacional de Transparencia y bueno, que es una herramienta que hemos puesto a disposición de las y los mexicanos para que las mujeres también conozcan pues actividades y situaciones e información pública que las pueda empoderar en tomar decisiones. Simplemente quiero decirles que pues es fundamental el desarrollo de estos espacios amplios y efectivos y pues les agradezco a nombre de los comisionados esta oportunidad y este tipo de foros que son definitivamente espacios de inclusión. En el INAI vamos a seguir trabajando sobre empoderar a las mujeres en el aspecto de la información pública, pero no solo a las mujeres, hombres y mujeres, y también estar trabajando en temas de perspectiva de género. Ayer hablábamos de la sororidad que es una parte muy importante. Entonces, pues agradecer a esta comunidad que es muy fuerte y multicultural y pues seguiremos pugnando a favor de esta gobernanza de la información gubernamental en favor de todas las mujeres a través del acceso a la información y la protección de datos personales. Muchísimas gracias. Thank you very much, Commissioner del Río. Muchas gracias, comisionada del Río Venegas. Gracias. Laura, ¿quisieras decir algo para concluir o aquí concluimos? Por favor, sí, o lo colocas en el chat. Sí, exactamente. Les quiero agradecer a todos. Ustedes saben que represento al Centro Carter y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que no tenemos datos suficientes todavía, pero eso no debe impedir que continuemos nuestro trabajo. Es muy importante seguir desarrollando más proyectos de investigación con la conjunción de toda la comunidad en todo el mundo. Se trata de ir fijando prioridades todos nosotros. Muchas gracias a todas, a todos los miembros de la conferencia IC. Gracias por su tiempo. Gracias a los participantes, Helen, Jaco, Jaime, comisionada, Blanca Lilia, Norma Julieta, Soraya, Lucy. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Y muy buen día.
o buena tarde. Y sí, y feliz Día Internacional de la Mujer. Sí, gracias Lilia. Feliz Día Internacional de la Mujer. Excelente deliberación. Gracias por estar en contacto. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto. Chao, chao.